algo que realmente percibimos solamente por su inocencia. Bien, pasamos a los textos, ¿verdad? Si a alguien le gustaría leer los textos, estos 3 primeros textos, por favor, si no, para leerlos yo. A mí me gustaría leer. Muchas gracias, Lulu. Adelante. Sri Sukadeva Goswami dijo, en el Srimad Bhagavatam las declaraciones se agrupan en 10 divisiones. Respecto a lo siguiente, la creación del universo, la subcreación, los sistemas planetarios, la protección que brinda el Señor, el impulso creativo, el cambio de manus, la ciencia de Dios, el regreso al hogar, de vuelta a Dios, la liberación y el summum bonum. Para aislar la trascendencia del summum bonum, las características del resto se describen algunas veces mediante inferencias védicas, algunas veces mediante la explicación directa y algunas veces mediante explicaciones resumidas dadas por los grandes sabios. La creación elemental de los 16 componentes de la materia, a saber, los 5 elementos, fuego, agua, tierra, aire y cielo, el sonido, la forma, el sabor, el aroma, la textura y los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, la piel y la mente. Se conoce como sarga, mientras que la subsiguiente y resultante interacción de las modalidades de la naturaleza material se denomina visarga. Muchas gracias, Lulu. De nada, gracias. Los textos 1 y 2 sí la Prabhupada no pone un significado, realmente porque es lo que hemos visto tanto en el primer canto, en el segundo canto al principio, ¿verdad? Y obviamente esta parte en la que se agrupan, ¿verdad? Las 10 divisiones, la hemos visto, la creación del universo, la subcreación. Sin embargo, es interesante, ¿verdad? Cómo nosotros podemos colocarnos en la posición de que realmente hemos entendido cuál es la plataforma que realmente queremos encontrar en nuestra vida para poder reconocer quién es la verdad absoluta. ¿Quién es la verdad absoluta? Y sé que todos ustedes, ¿verdad? De alguna manera han reconocido justamente esa parte en su corazón porque el Señor Supremo se lo dice a uno en el corazón. Ayer Adideva estaba mencionando algunas preguntas y se me quedó muy grabada una que él mencionaba acerca de qué podíamos decirles a los intelectuales acerca de realmente cómo ama uno a una persona, cómo amar a Dios, cómo se acerca uno a Él, cómo les podemos explicar eso. Y en realidad el amor al Señor Supremo, igual que el amor que sentimos por cualquier entidad viviente material, aunque no es válida la comparación ante el Señor Supremo. Sin embargo, no es tan sencillo que uno sienta amor por alguien cuando no lo conoces, cuando no tienes el conocimiento de quién es Él. Sin embargo, cuando escuchamos una historia del Señor y sus encarnaciones y nos damos cuenta de lo grandioso que es Él en cada pasatiempo, desde niño todo lo que hacía, entonces realmente sentimos una gran atracción primero a Él y después, posteriormente, queremos escuchar más de Él. Y como dice la filosofía, aquella persona que se siente, que quiere, que desea ser devoto, también desea escuchar pasatiempos, porque aquella persona que quiere ser devoto y no quiere escuchar los pasatiempos del Señor, ¿verdad? Que solamente se implica en leer reglas y reglas para lograr ser un devoto rígido, cerrado en una circunstancia, no le permite entender la dulzura de los pasatiempos del Señor Supremo. Entonces, obviamente, cuando nosotros realmente queremos amar al Señor Supremo, nos colocamos en la posición de que queremos tener el conocimiento de lo que Él hace. ¿Por qué amamos nosotros a nuestros hijos? Por lo que hacen y por lo que no hacen también. Entonces, cuando el Señor Supremo nos enseña cómo nos podemos acercar a Él de muchas maneras, de miles de maneras, Él nos da la plataforma, la mejor, el Srimad Bhagavatam,
es justamente la verdad absoluta, porque nos dice todos los pasatiempos de Él y nos acerca a Él en todas las plataformas, no solamente desde la creación, como se han explicado en los últimos versos, ¿verdad? De cómo es el Señor como Mahavishnu, que viene como Mahavishnu, como Garbhodakasaya Vishnu, como Sirodakasaya Vishnu, o sea, como la personalidad que se introduce en cada planeta, como la personalidad que se introduce en cada alma espiritual, para hacernos sentir, aquí estoy, yo soy el Señor Supremo. Y nos lo dice en muchos versos. Yo soy la suprema personalidad de Dios, yo soy el sumum bonum, yo soy la parte que te da todo a ti y que le da todo a cada entidad viviente. Entonces, realmente estas 10 divisiones que nos han enseñado el Bhagavatam se repiten y Srila Prabhupada en su explicación tan hermenéutica nos hace entender que de alguna manera formamos parte del Señor Supremo. Somos almas espirituales en las que realmente queremos conocer al Señor. Aunque no lo conozcamos físicamente, lo sentimos dentro de nuestro corazón. Y a cada paso que damos, nos damos cuenta que está cerca de nosotros en cada acción que tenemos, aunque sea muy buena, aunque no sea tan buena, nos damos cuenta que Él está ahí cuando queremos lograr saber que el Señor Supremo nos da la verdad, nos da justamente el conocimiento, nos da todo lo que tenemos, nos da justamente el verdadero amor. Y en el siguiente texto, ¿verdad? En el texto 2 que se dice que para aislar la trascendencia del sumum bonum, obviamente las características del resto de las situaciones se dan explicaciones de muchas maneras. Primero que nada, ¿verdad? Por el estudio de muchas cosas históricas, pero las inferencias védicas nos dicen algo que es muy interesante, ¿verdad? Porque nos hace ver justamente lo que nosotros queríamos saber de qué éramos realmente nosotros y nuestra relación con el Señor Supremo. Y muchas veces esas explicaciones son mucho más fácil cuando son resumidas por los grandes sabios, por nuestros maestros espirituales como Srila Prabhupada, que tiene una manera hermenéutica muy, muy increíble para hacernos entender cómo podemos sentirnos realmente felices y desarrollar la paz interna que deseamos. Y ahora para el tercer texto, ¿verdad? Que realmente sí la Prabhupada, voy a irme para donde están y luego regresamos. Aquí coloqué justamente lo que significaba el amor entre los animales. El amor entre nosotros es muy especial. El amor entre los animales también es muy especial. Son almas espirituales. Dentro de su corazón está el Señor Supremo y ellos también se aman. Nosotros los amamos a ellos de diferente manera de cómo se aman entre ellos para protegerse y ayudarse. Entonces, por eso quería poner esta plataforma, porque ellos, aunque no saben cómo encontrar la verdad absoluta, saben que hay un amor, y está entre ellos. Cuando ellos tomen un cuerpo humano con una inteligencia más adecuada, entenderán que realmente el Señor Supremo está muy cerca de ellos, está dentro de ellos. Bien. ¿Cómo saber amar? Estos autores, ¿verdad? Bueno, hay tantos autores, nada más que me encontré este que es de los últimos que ha habido, ¿verdad? Aunque de los primeros como el Aprender a Amar, realmente Eric Fromm, todos ellos que han explicado muchas plataformas para aprender a amar. En realidad, la mejor explicación es la que viene en el Bhagavatam. Aquí en el texto 4, Srila Prabhupada explica lo que es el Saddharma. El Sat Dharma, que es realmente una explicación de cómo podemos ir de regreso a Dios, al Señor Supremo, cómo podemos ir de regreso a Dios. Y obviamente solamente podemos regresar al Señor Supremo desarrollando una devoción pura, siendo devotos puros. Sin embargo, en algunas ocasiones he explicado lo que significaba la piedad material, aunque la piedad material solamente es una parte de la bondad material y nos hace sentir que somos buenos, pero la verdadera piedad que depende de la bondad espiritual nos lleva hacia la devoción pura. Entonces, obviamente, si nosotros queremos saber cómo desarrollar devoción pura,
tenemos que seguir las instrucciones de un maestro espiritual como es Srila Prabhupada, que nos ayuda a encontrar realmente saber qué es el Saddharma. Y es otra de las explicaciones, ¿verdad?, que se dan del Saddharma, ¿verdad? Realmente es como realmente reconocer lo que somos nosotros para poder relacionarnos con nosotros mismos y poder enfocarnos hacia el Señor Supremo. Saddharma también significa, ¿verdad?, la relación con el Varnasrama, o sea, saber qué es lo que me toca hacer a mí. Por eso es importante reconocer esa parte de nosotros. A ver, ya se me revolvieron otra vez los textos y yo no quería que eso sucediera. Entonces, vamos a poder entender realmente en el texto número 5, ¿verdad? Durante el transcurso de la existencia de la manifestación cósmica se crea la cronología de la historia con respecto a las actividades de las entidades vivientes. La generalidad de la gente tiene la tendencia a aprender historia y narraciones acerca de diferentes hombres y tiempos debido a una falta de conocimiento acerca del cielo y lo que hay realmente en relación con el Señor, pero no se inclina a estudiar la historia de las encarnaciones de la Suprema Personalidad de Dios. Aunque en este texto, ¿verdad?, que ni siquiera lo he leído, voy a irme mejor a terminar de leer los textos para que se sientan más cómodos, ¿verdad? En el... ah, mm, ¿dónde quedó? Quería que leyéramos todos los textos para que de una vez... Aquí está. Ok. ¿Alguien quiere leerlos? Los vamos a leer todos para poder enfocarme mejor, porque como son demasiados textos, a veces es difícil la, el acomodamiento de los significados de Sila Prabhupada. ¿Alguien quiere leerlos? Yo puedo leer. Sí, gracias, muy amable, Srivas. Texto 4. La situación idónea para las entidades vivientes consiste en obedecer las leyes del Señor y de ese modo poseer una perfecta paz mental bajo la protección de la Suprema Personalidad de Dios. Los manus y sus leyes tienen la función de dar una dirección correcta en la vida. El incentivo para la actividad es el deseo de realizar trabajo fructífero. 5. La ciencia de Dios describe las encarnaciones de la personalidad de Dios y sus diferentes actividades, juntamente con las actividades de sus grandes devotos. Texto 6. La fusión de la entidad viviente, juntamente con su tendencia viviente condicional, con la Es una acostada, mala traducción la acostada, pero bueno. Es que con la está, acostada mística de Mahavishnu. Ok. Se sí, denomina, está ahí en el océano de Garudak acostado, pero sí, claro, sí, no es una buena traducción, la acostada mística. la fusión de la entidad viviente con la acostada mística de Mahavishnu se denomina la terminación de la manifestación cósmica. La liberación es la situación permanente de la forma de la entidad viviente, después de que ésta abandona los cambiables cuerpos materiales toscos y sutiles. Muchas gracias, Rivas. ¿Alguien quiere leer el texto 7 y 8? Es que es demasiada información y quisiera enfocarme en algunas cosas y aunque no me gusta hacer esto, ¿verdad? En el sentido de que Srila Prabhupada nos da una explicación muy increíble en una manera muy perfecta y obviamente no tenemos tiempo para tomar todos los conceptos que él nos está explicando, así es de que trataré de hacerlo de la mejor manera y enfocarme en algunas de las cosas que dijo Srila Prabhupada en estos textos. No voy a poder tomarlas todas. Sin embargo, si alguien quiere leer el texto 7 y 8, por favor. Yo puedo leerlo. Muchas gracias, Alexia. Gracias. Dice, el Supremo, quien es célebre como el Ser Supremo o el Alma Suprema, es la fuente suprema de la manifestación cósmica y también su depósito y su terminación. Por ello, Él es el manantial supremo, la verdad absoluta. La persona individual que posee diferentes instrumentos para los sentidos se denomina la persona adhyátmica. Y la deidad controladora individual de los sentidos se denomina adidáivica. El cuerpo que se ve en los globos de los ojos se denomina la persona adibáutica. Muchas gracias, Alexia. Gracias.
Bien, entonces ahora sí me voy a ir directamente. Entonces estaba explicando esto del Sabdharma, ¿verdad? Que es tan interesante porque nos coloca en la posición de reconocer lo que hemos explicado en, en, toda la, en todo el trayecto del Bhagavatam, ¿verdad? De cómo realmente reconocer quiénes somos nosotros, cómo realmente nos relacionamos con el Señor, cómo realmente encontramos a la verdad absoluta por medio del Sabdharma, o sea, una guía que nos da de acuerdo al Varna que nos toca hacer en nuestra vida, a nuestro Varnasrama que nos toca hacer, es muy importante. Entonces, lo hemos explicado en muchos textos, ¿verdad? Y se vuelven a repetir para que no se nos olvide que si no tenemos una educación real en el Varnasrama, no podemos realmente acercarnos al Señor Supremo porque andamos de aquí para allá tratando solamente de reconocer nuestro Dharma de acuerdo a la complacencia de nuestros sentidos. El Dharma no está de acuerdo a eso. El Sat Dharma es realmente encontrar al Señor Supremo por medio de un maestro espiritual que lo guía a uno y lo coloca en la posición de saber cuáles son las austeridades que te tocaría hacer, a qué debes de renunciar para lograr realmente acercarte al verdadero Sadharma. ¿Cómo realmente podemos saber qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo Brahma? ¿Por qué le está preguntando Narada Muni todas esas preguntas? Porque realmente la entidad viviente no está, no está centrada en que el Varnasrama sea algo totalmente espiritual y que aplicado al mundo material hace que el mundo material se espiritualice. Entonces, aunque hay un Varnasrama en el mundo material, de acuerdo a la filosofía, ¿verdad? Si no lo colocamos en la posición con una situación en la que estemos haciendo lo que realmente nos toca hacer en nuestra vida, entonces cada persona solamente se dedica a complacer sus sentidos porque no encuentra ninguna otra manera de reconocerse a sí mismo. Los científicos también hacen lo mismo. Tratan de encontrar la ciencia de diferentes maneras, encuentran que el mundo se creó en una explosión o en alguna situación creada por ellos mismos y pensando que eso es lo más importante que deben de hacer en su vida. Y cuando uno no tiene el conocimiento del Bhagavatam, que es el verdadero encuentro con la verdad absoluta, cuando no tiene uno el conocimiento del Bhagavatam, entonces no podemos saber cómo realmente nos podemos relacionar con el Señor Supremo. Las instrucciones que Krishna mismo le dio a Arjuna, esas instrucciones se las dio a Arjuna porque Arjuna era justamente la entidad viviente que estaba pidiendo como representación de nosotros qué era lo que tenía que hacer, porque él, de acuerdo a lo que él pensaba de sus principios morales, él no debería de matar a nadie, él debería dedicarse a hacer el bien, pero de acuerdo a lo que nos toca hacer en nuestro Varna, ¿verdad? A él le tocaba justamente hacer algo para cambiar la sistemática de lo que estaba ocurriendo en su descendencia, realmente en su dinastía. Entonces, cuando nosotros descubrimos qué es lo que está pasando en mi dinastía, en mi familia, en mi ciudad, en mi pueblo, en mi estado, en cualquier circunstancia donde nos encontramos, nos damos cuenta que realmente las personas no se acercan al Señor Supremo solamente cuando tienen temor de morir, cuando tienen temor de que algo malo les va a pasar, cuando alguien tiene una enfermedad muy grave. Nos acercamos al Señor Supremo para pedirle, por favor, salva a mi familia. Por favor, que salga de esta situación para que siga viviendo en este mundo material. Y eso es porque no han reconocido que realmente el hecho de que alguien se vaya del planeta es algo para seguir avanzando. Va a seguir el curso de su vida. No es de que vamos a estar aquí pensando que vamos a continuar en esta vida tratando de reconocer que lo que yo hago es lo mejor que puedo hacer porque lo hago para servir a los demás. Si lo haces para servir a los demás, pero no lo haces con el conocimiento de causa y efecto, entonces no estás haciendo nada. Por eso tenemos que tener el conocimiento del Bhagavatam, porque aquí viene la verdad.
Cuando nosotros tenemos la verdad absoluta enfrente de nosotros, que es el Señor Supremo, con todas sus instrucciones que da a cada uno de sus discípulos, de sus devotos puros, ahora que está justamente explicando a Maharaj Pariksit, Sukadeva Goswami, o cuando se escribió el Bhagavatam, ¿cómo es que da el Señor Supremo así la Vyasadeva la instrucción de que realmente escribe el Bhagavatam y por medio de quién? Cómo Narada Muni es su maestro espiritual y le dice en qué se equivoca, qué es lo que debe de hacer para que la gente entienda mejor cómo acercarse a Dios, cómo acercarse al Señor Supremo. Todas esas plataformas que se explican en el Bhagavatam y que nos las han seguido explicando nuestros maestros espirituales es para encontrar nuestro verdadero Dharma. Eso hace que realmente seamos mejores y podamos darle a las personas siempre algo mejor. El saber amar, quizás en las poesías que escriben la mayoría de los autores para poder explicar lo que significa amar. Y lo hemos explicado de muchas maneras, de una manera quizás materialista, aprender a dar y recibir de manera materialista, sí, lo coloca uno en una posición en la que sí, pues tengo que dar las gracias y de todo lo que me sucede. Pero cuando estamos en la posición espiritual de justamente saber, conocer lo que es el amor, entonces nos damos cuenta que es una plataforma muy diferente. Realmente nos damos cuenta que acercarnos al Señor Supremo es algo que nos da internamente una paz interna, una verdadera felicidad. Así es de que todo lo que se coloca en poemas, en situaciones amorosas en este mundo material, cuando no son dirigidas a la suprema personalidad de Dios por medio de la devoción, de lo que realmente sentimos en nuestro corazón, entonces no avanzamos en la vida espiritual. Así es de que no es tan importante que leamos tantas situaciones amorosas en el mundo material cuando no podemos realmente enfocarlas. Si leyéramos el libro que escribió este autor y vemos toda su poesía, ¿a quién va dirigida? Y la dirigimos nosotros hacia Krishna, entonces sí tiene un valor. Pero cuando nosotros la dirigimos a nuestra vida solamente de una manera egoísta, solamente para sentirme yo que realmente todo el mundo me quiere mucho, se coloca en una plataforma egoísta porque el ego falso lo hace a uno sentir muy bien, cuando uno se siente muy querido porque soy muy bueno, porque la gente me quiere porque yo hago las cosas muy bien. Esa plataforma en que les he explicado de la bondad material, no lo hace a uno ver realmente que la bondad espiritual es realmente hacer algo por los demás y sentir que realmente hay un efecto en las demás personas para que se acerquen a Dios y aprender a amar a esas personas para darles justamente lo que necesitan para servir a Dios es muy, muy importante. Así es de que todo lo que existe en este mundo material, todo lo que existe, todo lo que utilicemos en karma yoga, en jnana yoga por medio del conocimiento, en yaya yoga por medio de rituales, por medio de alguna situación en la que sabemos que podemos acercarnos al Señor, o por medio de dhyana yoga por la meditación. Hay plataformas que se han explicado de muchas maneras, no solamente de acuerdo a los Vedas, también las explica Patanjali de diferente manera impersonalista para poder acercarnos a la plataforma en la que nos sentimos realmente seguros de que sí, estoy en la plataforma adecuada, pero la verdadera plataforma es el Señor Supremo y solamente lo podemos hacer bajo la guía de un maestro espiritual. El Señor Chaitanya Mahaprabhu no necesitaba ningún maestro espiritual. Sin embargo, como vino como un devoto, nos explicó de una manera práctica cómo él tomaba la iniciación de su maestro espiritual. Y así Ishvara Puri fue su maestro espiritual, aunque Ishvara Puri le decía, pero es que yo no soy tu maestro espiritual, más bien tú eres mi maestro espiritual. No dice, tú eres mi maestro espiritual en este momento. Así es de que al darnos ese ejemplo, nos colocamos en la posición que para poder realmente entender la filosofía de los Vedas, la filosofía de amar a Krishna, tenemos que seguir las instrucciones de un maestro espiritual.
Entonces estábamos explicando esto hasta un momento, ¿verdad? Cómo realmente las actividades que nos llevan justamente al Sadharma, justamente es el maestro espiritual que nos, que nos hace sentir que realmente estamos haciendo algo para poder aprender a amar al Señor Supremo y desarrollar devoción pura. Y en el momento preciso, ¿verdad? Volverse un devoto puro. Y todas las demás situaciones, ¿verdad? Que ocurriesen, porque es la verdadera piedad de una persona que es pura. Un devoto puro se vuelve piadoso y ayuda a todas las entidades vivientes que se acercan a él. Si la Prabhupada ayudó en la liberación a todos sus discípulos, nos está ayudando a todos nosotros, o sea, justamente con la verdad, con lo que significa la verdad absoluta. Por eso es importante que nos acerquemos a él. Entonces nos vamos justamente al texto número 5, ¿verdad? ¿Alguien lo quiere leer? Para no Yo, seguir. Ya, gracias. Más que leerlo, puedo hacer una Claro pregunta. que sí. Adelante. Respecto a la explicación anterior, Sí. en diferentes clases hemos analizado que la verdadera meta debe de ser trascender la bondad, la bondad material, ¿no? Sí, exacto. Y situarnos en la bondad trascendental. Con esto que usted acaba de explicar, yo me preguntaba si entonces la bondad trascendental es única y exclusivamente hacer todo para que las personas puedan conocer a Krishna y regresar a él. Y lo pregunto porque hace unos meses yo estaba en un dilema de hacer algo bueno por alguien, pero algo bueno material, ¿no? Pero eso podía poner en riesgo de alguna manera mi estabilidad. Y Alaksha me hizo reflexionar, ella me compartió que la bondad en conciencia de Krishna no necesariamente es hacer cosas buenas materiales, sino que es ir más allá, es hacer cosas para que la gente se pueda acercar a Krishna. Y en ese momento yo como no lo entendí muy bien, pero confié, la verdad, en la sabiduría de Alaksha, ¿no? En el conocimiento que ella tiene. Y esa decisión me dio paz. Pero he estado tratando de acomodar en mi cabeza este punto, ¿no? O sea, ¿cuál es la bondad o cómo debe de ser o cómo identificamos la bondad en conciencia de Krishna aquí? Y creo que la explicación del texto anterior que usted estaba dando, pues apunta un poco a esto. O sea, la bondad en conciencia de Krishna es la verdadera bondad, la bondad pura, es solamente hacer algo hacer todo lo necesario que podamos hacer para que las personas conozcan a Krishna y regresen a Krishna, o lo estoy entendiendo mal. Sí, así es, Lulu. Es la parte primordial, ¿verdad? Por la que estamos en este mundo material. Estamos en este mundo material como un aprendizaje, ¿verdad? Para que regresemos a Dios, para que regresemos al Señor Supremo. Los que lo hemos entendido, que todavía no lo entiendo tan bien, ¿verdad? Solamente quiero estar con Krishna. Sin embargo, el conocimiento nos está diciendo que si nosotros no le damos este conocimiento que traemos grabado en el corazón, que nos está dando Krishna en la filosofía, en cada uno de los textos del Bhagavatam, nos está diciendo cómo realmente podemos regresar a Él. Sin embargo, si nosotros queremos regresar solos a Él, no vamos a regresar, no vamos a regresar. Vamos a regresar cuando realmente arrastremos a la gente a la filosofía. Es una palabra extraña decir arrastremos, ¿verdad? Pero podemos darle el ejemplo de lo que significa el verdadero amor. Porque cuando Srila Prabhupada comenzó el proceso, canten todos Hare Krishna y serán felices. Obviamente, era el principio de cómo ellos iban a entender la filosofía. Cantar el santo nombre nos da mucha paz y tranquilidad.
Pero cuando nos metemos a todo el contexto de la filosofía, y es una filosofía tan profunda, en cada uno de los pasatiempos del Señor, nos explica una manera en la que el Señor Supremo le da a los reyes, le da a los devotos, le da al pobre, le da al rico, le da a cualquier entidad viviente el verdadero amor. A los animales el Señor Chaitanya, que es lo que tenemos más cerca. Pero definitivamente todas las animales que realmente van a tomar una plataforma como seres humanos, es una misericordia del Señor que los coloque en una posición para poder tomar un cuerpo humano ya y que sean conscientes de él. Y ahora nosotros tenemos un cuerpo humano después de haber pasado por todas las especies de vida, 8.400.000 especies, y ahora estamos en un cuerpo humano. Y ahora tenemos que darles este conocimiento a las demás personas. Quizás dijimos, ¿es nuestra obligación? No, no es nuestra obligación, es nuestro deseo. Es nuestro deseo. Tiene que llegar el punto en que realmente quiero hacer esto por los demás. Realmente quiero darle a las personas algo con lo que se liberen de todo este sufrimiento. Y me refiero a sufrimiento porque sabemos que están sufriendo mucho en este mundo material. Quizás los devotos ya entendieron que este mundo material puede ser el mundo espiritual. Si estamos cantando el santo nombre y estamos predicando, es el mundo espiritual. Podemos sentir a Krishna en nuestro corazón. O podemos estar en otro yuga, ¿verdad? Quizás otras veces que hemos estado en otra plataforma, ¿verdad? Quizás en algún momento estuvimos en Satya Yuga y hicimos algunas cosas que no debimos de haber hecho y fuimos bajando hasta que llegamos a Kali Yuga porque no hemos entendido. Entonces, entender esto es aprender a desear cómo realmente queremos tener un encuentro con la verdad absoluta. Y ese encuentro solamente se realiza cuando realmente queremos servir a los demás, ayudar a los demás, a que reconozcan cómo pueden acercarse a Él. Así es de que eso que tú estás diciendo es muy importante. Si les damos a los demás solamente algo con lo que sobrevivan materialmente para que sean muy felices, no van a avanzar en la vida espiritual. De hecho, en algún momento alguien me decía, bueno, yo también leí ese libro, Padre Rico, ¿cómo decía? Padre rico, hijo rico, o padre pobre, hijo pobre. Y en uno de los ejemplos que daban ahí, decía, mira, te puedo dar, hijo mío, toda mi herencia para ver qué haces con ella. O te puedo dar un peso para que me digas qué puedes hacer con este peso. Es un ejemplo clave. El Señor nos está diciendo que Él tiene todo el conocimiento en el Bhagavatam. Comienza con un peso. Comienza a darlo con un peso espiritual. Porque si lo vas con un peso material, la gente muchas veces sí se hace rica, pero deja de pensar en Dios. Si la gente se hiciera rica y ayudase a que se hicieran más libros, que le llegara a toda la gente como un regalo especial, sería maravilloso. Entonces, ojalá oremos por eso, para que haya mucha gente rica que sean devotos, para que haya mucha expansión de este movimiento por medio de los libros de Srila Prabhupada, ¿verdad? ¿Cómo ves, Lulu? Sí, gracias. Sí, porque entonces la pregunta que creo que debo de hacerme a cada momento es, esto que voy a hacer, que yo creo que es bueno por alguien, ¿lo acerca a Krishna? ¿Lo acerca a la verdad? ¿O lo sigue dejando en la ilusión material, no? Exacto. Como que esa podría ser una pregunta guía para Es una pregunta orientar en un nuestras principio. conductas. Sí, hay más cosas, pero creo que estás ahí justo en el principio de todo lo que se necesita para poder seguir adelante. Es importante Gracias. saber. ¿Sí? Okay. Sí, Gracias. muchas gracias. Al contrario. Entonces, ¿alguien quiere leer lo que dice Srila Prabhupada en el texto 5 en su significado? Bueno, una parte. A ver. Yo. Adelante, muchas gracias. Dice, durante el transcurso de la existencia de la manifestación cósmica se crea la cronología de la historia,
que registra las actividades de las entidades vivientes, la generalidad de la gente tiene tendencia a aprender historia y las narraciones acerca de diferentes hombres y tiempos, pero debido a una falta de conocimiento acerca de la ciencia de Dios, no se inclina a estudiar la historia de las encarnaciones de la personalidad de Dios. Muchas gracias, Alasia. Gracias. Muy, muy interesante es que Srila Prabhupada siempre da justamente donde necesitamos dar el toque en nuestra vida. Estudiamos en la escuela muchas cosas, nos dan toda la historia. A mí me encantaba la historia. Sin embargo, nunca me enseñaron nada de los Vedas, nunca. Me enseñaron la Ilíada, la Odisea, a lo mejor me dijeron del Mahabharata. Sin embargo, nunca me dijeron que tenía que leerlos. Sin embargo, cuando uno aprende no solamente la historia material, cuando uno la lee justamente con todo el contexto de lo que significa la historia de los Vedas, nos damos cuenta que nos teníamos que haber quedado ahí en los Vedas. Ahí estaba todo el conocimiento, el material y el espiritual. Sin embargo, la ciencia material está siendo orientada únicamente a saber todo lo que significa la historia de todas las personas en el mundo material y no está consciente de lo que es la historia de las encarnaciones de la Suprema Personalidad de Dios. Así es de que solamente cuando a alguien le toca la bendición, o no solamente es la bendición llega cuando uno tiene el deseo. Por eso siempre menciono esa parte. El deseo que uno tiene de saber las cosas. Entonces, el Señor nos manda la misericordia de reconocer, acércate a los devotos. Y nos coloca un libro en la mano. Por eso tenemos que poner tantos libros en la mano de tantas personas para que aprendan a saber cómo realmente el verdadero conocimiento, la verdadera filosofía, o sea, no solamente es un conocimiento cualquiera, no solamente es una filosofía cualquiera, es un todo completo para acercarnos realmente a la verdad absoluta. Si nosotros no damos estos libros, va a ser muy difícil que la gente en algún momento entienda. Ahora hacen muchas películas que yo veo acerca de la destrucción que va a haber en quién sabe qué año, que en el 2030 y tantos, que una guerra que va a haber, que una bomba que va a ser, que una destrucción que va a ser. Se va a destruir el mundo por esto. No, se va a destruir de todas maneras porque en el momento de la destrucción el Señor nos va a absorber. Sin embargo, la verdadera destrucción de cada entidad viviente comienza cuando no recibimos el verdadero conocimiento para saber quién es la verdad absoluta, quién es la personalidad en la que nos tenemos que refugiar. Y no lo vamos a poder hacer, ¿verdad?, si no tenemos un libro en la mano y un maestro espiritual que nos guíe. Por eso es tan importante. Aquí sí la Prabhupada traduce esta parte, ¿verdad? Porque lo menciona en los textos, justamente en el 5, ¿verdad? En donde este verso me gusta muchísimo. Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. O sea, son versos que nos ayudan a reconocer que realmente desean, los devotos puros desean realmente estar con el Señor Supremo. Es lo que tenemos que desarrollar nosotros por medio del conocimiento. No lo podemos desarrollar al aire, no, es por medio del conocimiento. Quizás algunas otras personas por medio de la meditación, pero sin conocimiento no se llega al bhakti. O sea, sin conocimiento no se llega al bhakti. Podemos estar en muchas situaciones de conocimiento que nos dan las diferentes filosofías, pero la filosofía del Bhakti nos enseña lo que son todos los yogas, que podemos pasar por todos ellos si de alguna manera queremos tenerlos, pero el que realmente nos va a dar el verdadero servicio devocional para acercarnos al Señor Supremo es justamente el Bhakti Yoga. Este verso que repetimos, muchos de nosotros en algún momento, cuando leemos el Bhagavatam, Krinesodam Bhagate Dharmayana Divisaha, Kalonastadi Sanesa Puranarko Vinodita, este Bhagavad Purana es tan brillante como el sol y ha surgido justo después de la partida del Señor Krishna hacia su propia morada, acompañado por la religión, el conocimiento, etc.
Las personas que han perdido su visión debido a la densa oscuridad de la era de Kali habrán de recibir la luz de este Purana. Es justamente lo que les estoy mencionando, que realmente las entidades vivientes necesitan esta luz. Y aquí lo establece justamente Srila Prabhupada en el Bhagavatam, en el texto, en el capítulo 1.3, texto 43. Y aquí Srila Prabhupada, quise hacer este resumen del texto número 7, aunque es tan grande que solamente lo coloqué así porque no quería perder ninguna palabra que decía Srila Prabhupada, pero si alguien lo puede leer, lo que Brahma dice en su Brahma Sanjita, al decir Iswara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha, y termina Anadir Govinda Sarva Karana Karana. ¿Alguien lo puede leer? Me gusta que alguien lo lea porque de alguna manera nos sentimos más incluidos, ¿verdad? Porque aquí, por favor, gracias. Dice Srila Prabhupada, texto 7, Brahma en su Brahma Samhita, al decir Ishvara Paramakrishna Sachitananda Vigraha, eso mismo se concluye en el tercer canto del Srimad Bhagavatam. En los cantos 10º y 11º del Srimad Bhagavatam explica detalladamente todo el tema, al hablar de los cambios, de los manus o manvantaras, tales como el Swayambhuva Manu, Swayambhuva Manvantara y el Shakshusa Manvantara, según se discute en los cantos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º del Srimad Bhagavatam, se señala al Señor Krishna. En el 8º canto, el Vaishvashata Manvantara explica indirectamente el mismo asunto, y en el 9º canto se encuentra el mismo significado. En el 12º canto se explica lo mismo de un modo adicional, específicamente en relación con las diferentes encarnaciones del Señor. O sea, aquí nos dice, muchas gracias, Silvas, muy amable. Aquí nos dice justamente, ¿verdad?, cómo es la historia de todo el Bhagavatam. Y ustedes dicen, ay, pero ¿qué es esto? ¿Cómo va a ser así esto? Bueno, cuando vayamos llegando nos vamos a dar cuenta de cómo realmente todo lo que hemos leído y aprendido en el trayecto del Bhagavatam nos ha dejado justamente lo que necesitábamos para poder entender cada una de las encarnaciones, de los pasatiempos, de las explicaciones, de cada uno de los manus, de cómo fue toda la creación, que muchas veces le explica Nimai, le explica Sivas, es algo maravilloso de verdad, como cada uno de los manus, como cada uno de todos los creaciones del Señor nos dan la plataforma de realmente cómo pensar y recordarlo constantemente. Es algo muy importante. Entre más leemos, entre más hablamos del Señor Supremo, más herramientas tenemos para recordar un pasatiempo del Señor en cualquier momento del día. En cualquier momento podemos decir, ay, cómo me gusta este pasatiempo. Y lo puede uno contar a cualquier persona como un ejemplo de algo. Eso es algo muy importante para nuestra vida, para que no se nos olvide, para recordar siempre al Señor Supremo. Hemos hablado mucho de Sravanam Kirtan, aprender a cantar el santo nombre y a escucharlo. Y ahora les digo Smaranam, hay que aprender a recordarlo. Es muy importante las tres cosas, aprender a hablarlo, el santo nombre, a escucharlo y a recordar al Señor en todos sus pasatiempos. Entonces aquí sí la Prabhupada menciona en el texto número 8, ¿verdad? Lo resumí aquí en esta situación que realmente no la debería de resumir, pero es importante saber que obviamente la entidad viviente controlada se le denomina que es una persona adhyátmica y al controlador de ella se le denomina adidáivica. Y él pone el ejemplo de una persona que le da es el patrón y manda a muchas entidades vivientes. Entonces, todas esas entidades vivientes que están bajo el patrón, ¿verdad?, son las personas que justamente son adiátmicas. Y al que las controla, ¿verdad?, se le denomina adidáivica. Sin embargo, siguen siendo entidades vivientes que están en este mundo material. Pero aquello que distingue al controlador del controlador del cuerpo material, a esa persona se le denomina Purusha y él es adibáutica. Entonces nosotros si estamos refugiados en el Señor Supremo, entonces obviamente aprenderemos a saber cómo, a pesar de que estamos en este mundo material con un trabajo, estamos bajo la posición de obedecer al presidente, de obedecer al gobernador, de obedecer a nuestros padres, a final de cuentas,
si nosotros somos conscientes de Krishna, daremos justamente en el clavo de cómo acercarnos al Señor Supremo. Y Él es la verdad absoluta. Entonces, no se olviden de eso y obviamente seremos cada vez mejores. A ver, ¿qué horas son? 10 minutos para decirles cómo les va. No los dejo hablar, nomás dejé hablar a Lulú, pero sí me gusta mucho que hablen ustedes. Quisiera hacer siempre una exposición en la que ustedes estuvieran hablando y saber que estamos todos formando parte de esto. Sin embargo, una vez dije, bueno, le voy a decir a Lulú que me ayude porque se me dificulta a mí, no soy tan buena en la tecnología, ¿verdad? Y a Srivas que me ayuden a hacer justamente una plataforma en la que yo les esté preguntando y demos la clase en preguntas. Yo he escuchado que las dan, pero yo soy mala para eso. O sea, aprendí a hacer esto de esta manera, ¿verdad? Sin embargo, los exhorto a que realmente hagan preguntas, lean los pasatiempos del Señor, lean los significados de Sila Prabhupada, para que puedan hacer las preguntas concernientes desde que estamos hablando y que digan, yo quiero preguntar. Lulú es muy buena para eso, sin embargo, pienso que todos podemos hacer eso. Si tienen alguna pregunta o comentario, se los agradecería para que no se nos acabe el tiempo. A ver, yo voy a hacer las preguntas. Vamos a ver qué es lo que piensan ustedes acerca de cómo acercarse a la verdad absoluta por medio del conocimiento que les hemos estado dando en cada una de las clases, que nos hemos dado en cada una de las clases. ¿Cómo realmente podemos dar el primer paso para acercarnos a Él? ¿Cómo lo han entendido? ¿Alguien podría decirme algo de esto? Todos son muy sabios, todos tienen mucho conocimiento. Todos han dado, yo sé que han dado muchos pasos en su vida espiritual, si no, no estarían aquí. Yo quisiera decir algo en relación a esto que usted dice, mientras que alguien más levanta la mano. Muchas gracias, Alexia. Gracias. Yo creo que, bueno, es complicado, ¿no? Porque no nada más es como venir a las clases y leer y hacer algunas prácticas, sino cómo se ve reflejado esto en nuestras vidas, ¿no? Cómo nos transforma. O sea, creo que tiene uno que trabajar mucho a través de la profunda reflexión y revisión de sus actos y también de sus resultados, ¿no? Porque cuando uno actúa para complacer a Krishna, pues los resultados debe ser que todo el mundo se ve beneficiado. Pero si el resultado no es ese, es como, ¿qué hice? ¿No? Hay que revisar qué podría ser mejor, cómo puedo, y preguntarle a las personas que tienen más conocimiento y más experiencia en eso, como son los maestros espirituales, creo yo que nos puede dar la pauta para ir corrigiéndonos en el camino, porque también a veces uno puede pensar, sí, lo estoy haciendo para servir a Krishna, pero de manera inconsciente puede ser que hay un deseo también de reconocimiento, de, no sé, de logro material, ¿no? De que yo quiero algo también para mí. Entonces, a veces no es tan genuino el quiero ayudar a otros, ¿no? Entonces, quisiéramos que así fuera, pero tenemos que ir despertando ese deseo y ese... Sí, tienes razón. Creo yo. O sea, se va despertando, tienes toda la razón. El deseo no es tan espontáneo porque estamos acostumbrados a tener solamente deseos de que voy a comer ahora y de que voy a estudiar esto que necesito para mi trabajo, voy a estudiar una especialidad para poder saber un poco más de este tema, estamos siempre involucrados en situaciones materiales que yo no digo que no hagamos, solamente que realmente las necesitamos para poder estar en este mundo material. Por algo nos mandó el Señor Supremo para tener la responsabilidad de que este cuerpo funcionara como lo que es. Sin embargo, cuando no estamos en contacto con el Bhagavatam o el Bhagavad Gita, para poder estar recordando constantemente que en este verso que me dice esto, que hay versos que a mí se me vienen a la cabeza constantemente, ¿verdad? Y es justamente para eso, que me los envíe el Señor Supremo,
para reconocer qué es lo que hace falta en mi vida. Y para, ahorita que estás tú mencionando esto, acudir a maestros que nos ayuden a reconocer qué es lo que sucede, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, nuestra vida se vuelve una situación en la que me siento siempre agredida, en la que nadie me hace caso, o agredido, ¿verdad? En el que no puedo funcionar y si la sociedad está llena de personas que se sienten mal por eso y que no acuden a las personas indicadas para que los ayuden, entonces se vuelve una situación violenta interna en nosotros y externa probablemente. Entonces, realmente necesitamos saber a quién acudir para que nos dé justamente la pauta de qué es lo que yo debo de hacer en mi vida para poder hacer los cambios adecuados. Si no, terminamos en donde no deberíamos de estar. Entonces, por eso es importante reconocer que si en algún momento me siento mal, lo primero que me hace falta es cantar el santo nombre. Pero si a alguien no le interesa cantar el santo nombre, lo que necesita es ser escuchado. Entonces acude a una persona que la guíe para que acuda a un maestro espiritual y lo lleve. Entonces, si alguien acude a mí y de alguna manera puedo darle una respuesta, pero si no puedo dar una respuesta, le puedo orientar a que vaya con alguien, con un maestro espiritual verdadero, ¿verdad? Que los ilumine y que les dé la conciencia de ser realmente mejores, ¿verdad? El encuentro con Krishna, uno puede pensar que es muy sencillo. Sin embargo, nos cuesta mucho trabajo porque nuestros deseos no nos lo permiten. Aunque pensemos, es que yo no soy una mala persona. No es de malas personas el tener deseos materiales. Estamos en el mundo material y estamos confundidos. Brahma se confunde. Brahma se confunde. Entonces, los semidioses se confunden. Entonces, ¿cómo no nos vamos a confundir nosotros, verdad? Que estamos aquí directamente. Entonces, para poder encontrar justamente al Señor Supremo, necesitamos la ayuda de un maestro espiritual que nos ilumine. Y obviamente, la asociación con los Vaisnavas, con los que siente uno más confianza, debe uno de acercarse a ellos para que le den a uno la pauta de cómo acercarnos a ellos, porque a veces no nos podemos acercar a alguien que realmente nos instruya. Acudimos solamente a personas materialistas o a psicólogos que solamente nos van a decir situaciones para poder estar en este mundo material. Y obviamente lo que necesitamos es hacer el cambio, que en este mundo material logremos captar la vida espiritual. Bien, muchas gracias, Alasia. Creo que no tienen comentarios, están muy contentos todos con lo que tienen. Qué bueno, me da mucho gusto. Eh, eso significa o que yo no soy buena para hablar. Lo que pasa es que realmente no me amplió tanto en todo el conocimiento que da Srila Prabhupada. Me enfoqué solamente en unos aspectos para poder hablar sobre ellos. Pero en realidad estos textos traían muchísimo conocimiento del que podíamos hablar. Sin embargo, los dejaremos para las siguientes clases, que creo que de alguna manera van a tener más oportunidades de tener preguntas, pero sí los invito a que lean los significados. Si la Prabhupada les van a ayudar mucho a que se sientan cada vez más seguros donde están en conciencia de Krishna, y que cada vez que hagan alguna actividad que no los lleva a la conciencia de Krishna, se salgan de ahí. No es bueno que a veces estamos tratando de ayudar a algunas personas que no son conscientes de Krishna y nos jalan y nos arrastran hasta la plataforma donde se encuentran ellos, y llega un momento en que, ¿qué? Yo vine aquí solamente a ayudarte a que te sintieras mejor, pero esto no me gusta, con permiso, y se va uno, se aleja uno de las circunstancias que no lo acercan a Krishna. No toda la gente está preparada para recibir el mensaje de la verdad absoluta, pero cuando ellos están preparados, se acercan a los devotos y preguntan, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo leer? El otro día que llegó una persona a pedirme un libro, aquí en Aguascalientes justamente, es que yo quiero la Bhagavad Gita porque un devoto me dijo que era un libro muy, muy bueno, muy bueno. Y llegó a llevarse un libro del Bhagavad Gita. Y así muchas personas llegan a buscar libros para sentirse que realmente vale la pena estar haciendo algo en este mundo material y no sentirse deprimidos
como la mayor parte de la gente, con todo lo que sucede actualmente en el mundo. Oigan, de veras que hablo, no dejo de hablar, pero bueno, les agradezco mucho que me escuchen, ¿verdad? A pesar de que no soy tan, ¿cómo se dice? Pragmática en muchos aspectos, pero espero que les haya dejado algo para el día y que se sientan muy felices. Les Nomás que, mando sí, perdón. a ver, adelante. Nomás quería comentar algo de lo que usted dijo, que a veces pues, la Muchas gente se hace gracias. rica y ¿Eres se hace rica, Alejandro? sí, y se Ah, olvidan de Dios, ¿verdad? sí, Perdón. Y entonces hay una parte en la Biblia que menciona que dice, Señor, no me des riquezas para olvidarme de ti, tampoco pobreza para, o sea, ir en contra de él, ¿verdad? Dame sí, lo necesario para vivir este día, sí, es muy importante. Sí lo he escuchado. Ese ¿verdad? texto de la Biblia es buena, es muy práctica, ¿verdad? Escuchar eso. Aunque Sí, realmente yo siempre pienso, ¿verdad? Como decía Sila Prabhupada, dame lo necesario para que esto progrese. Y a él le llegó con el apoyo de muchos devotos que lo ayudaron para que distribuyera la plataforma y hacer muchos libros que fueran conscientes para muchas personas. Por eso es importante entender que la riqueza no es mala, no es mala. Solamente hay que saber utilizarla. Y la pobreza solamente la podemos tener de las cosas materiales que no nos sirven, que no nos funcionan para la vida espiritual. Entonces, si de algún momento la misma pobreza hace que yo sea consciente de Krishna, Señor, en algún momento yo les explicaba que yo les dije a mis hijos que les mandé una bendición, maldición. Señor, por favor, dales la riqueza que necesiten para que sean conscientes de ti. Pero si de alguna manera esa riqueza les está afectando, déjalos en la miseria. Entonces, algunos de mis hijos, pero ¿por qué nos mandas eso? Porque es la única manera que ustedes se van a acercar a Krishna. Exactamente. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos. Les agradezco muchísimo que estén aquí conmigo. Hare Krishna, hermosa clase. Muchas Sí, gracias a todos. Nos vemos mañana a la misma hora. sí. Tengan bonito Gracias, día. doctora. Muchas Bye, gracias. Excelente abracitos, clase. bye. Muchas Que gracias. sean muy ricos para que distribuyan a muchas personas la conciencia de Krishna. Ya. Sí. Haribol. Bye. Haribol. Hare Krishna. Adiós. Hare Krishna. Haribol.